taller olía a serrín viejo y a madera podrida. Magdalena cruzó el umbral con una maleta que pesaba más que sus propias fuerzas, y el polvo se levantó del piso de tierra como si la casa despertara de un sueño largo. 30 años llevaba alquilando cuartos en pueblos de paso desde que Héctor murió en la mina. 30 años sin un lugar que fuera suyo. Ahora tenía este taller. Lo heredó de un primo lejano al que nunca conoció, alguien cuyo nombre apenas recordaba de una conversación en un velorio hace una década. El abogado le entregó las llaves envueltas en papel marrón como si fueran cosas robadas. «Está en San Nicolás del Valle», le dijo. «Nadie lo ha tocado en años». San Nicolás era un pueblo que se desmoronaba lentamente, como un cuerpo enfermo. Las casas de adobe se agrietaban bajo el sol de los Andes. Las calles estaban vacías a media mañana. Las tiendas cerraban temprano. Los jóvenes se iban. Los viejos se quedaban mirando hacia atrás. Magdalena tenía 62 años. Las manos le temblaban cuando levantaba cosas pesadas, pero su espalda aún era fuerte. Había trabajado en cocinas, en casas de ricos, lavando ropa. Había criado hijos que no eran suyos. Había enterrado a un marido, una hija, un nieto. La vida le había sacado todo lo que podía sacarle, así que cuando llegó a San Nicolás con su maleta y sus brazos vacíos, casi sentía que ya no le quedaba nada que perder. El taller ocupaba una esquina del pueblo, cerca del río que ya no llevaba mucha agua. Era una construcción baja, de adobe y vigas de madera oscura. Las ventanas tenían rejas oxidadas. La puerta principal estaba hinchada por la humedad, y Magdalena tuvo que empujarla con el hombro para entrar. Adentro, el aire era denso. Polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban entre las grietas. Había un mostrador de madera, agrietado y cubierto de telarañas. Herramientas colgaban de las paredes, sierras, cepillos, martillos cubiertos de óxido. El piso estaba lleno de virutas de madera, como si alguien hubiera estado trabajando hace poco, aunque el primo había muerto hace 8 años. En la parte trasera del taller había un cuarto pequeño. Magdalena lo exploró lentamente, tocando las paredes, respirando con cuidado. Había una cama, un baúl, una mesa, una fotografía en la pared, tan borrosa por el polvo que no se podía ver el rostro del hombre retratado. Esto era todo, una vida entera resumida en eso. Se sentó en el borde de la cama y lloró, aunque ya no sabía muy bien por qué lloraba. ¿Por el primo desconocido? ¿Por ella misma? Por todo lo que había pasado y no volvería. Cuando dejó de llorar, comenzó a limpiar. Barrió el polvo, sacudió las telarañas, abrió las ventanas para que entrara aire. Poco a poco el taller comenzó a respirar. Comenzó a parecer un lugar donde alguien podría vivir. Al tercer día, cuando estaba limpiando el mostrador, encontró una carpeta vieja bajo una tabla suelta. Dentro había papeles, facturas de trabajos, nombres de clientes, fechas que se remontaban a los años 60. Uno de los papeles tenía un nombre escrito varias veces, Don Aurelio Vega. El mismo nombre aparecía en múltiples ocasiones a lo largo de varios años. Don Aurelio Vega. Parecía que había sido un cliente importante, alguien que encargaba trabajos grandes. Magdalena guardó los papeles. No sabía por qué. Algo en esos nombres, en esas fechas ordenadas, le hizo pensar que había una historia allí, enterrada bajo el tiempo. En San Nicolás la gente era cortés pero distante. Magdalena iba a la plaza a comprar lo que necesitaba: pan, queso, frijoles. Las mujeres la saludaban, pero sus ojos eran cautelosos. Luego, cuando se iba, murmuraban. Ella lo sabía, siempre lo sabía. ¿Y esa quién es? La prima del carpintero, la que heredó el taller. ¿Qué carpintero? El que murió hace años, el que nadie visitaba. Una tarde, mientras compraba en la pequeña tienda del pueblo, la dueña, una mujer llamada Rosa, con los dientes manchados de coca, le hizo una pregunta extraña. ¿Va a vender el taller? No, respondió Magdalena. Voy a vivir allí. Rosa intercambió una mirada con otra mujer que estaba en la tienda. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero que Magdalena captó. ¿Qué pasa?, preguntó Magdalena, aunque sabía que no obtendría una respuesta directa. Nada, doña,
dijo Rosa volviendo a sus quehaceres, solo que ese lugar, bueno, la gente dice que no es un buen sitio para vivir. ¿Por qué? Cosas viejas, respondió Rosa encogiéndose de hombros. Historias, el carpintero nunca tuvo visitas, trabajaba solo, decían que estaba loco, o que guardaba algo. ¿Guardaba qué? Rosa no respondió. Siguió empacando las compras de Magdalena en una bolsa de papel, con los labios apretados. Magdalena volvió al taller con esa conversación, dándole vueltas en la cabeza. Guardaba algo. Todas las casas guardaban algo. Todo el mundo guardaba algo. Secretos, culpas, recuerdos que no se podían compartir. El taller no era diferente, pero cuando estaba sola en la noche, escuchando el río pasar en la distancia, Magdalena sentía algo más. Algo que no era solo el viento en las grietas. Algo como un peso en el aire, como si la casa estuviera esperando que ella encontrara algo que había estado escondido durante años. Capítulo 2. El mueble pasaron 2 semanas. Magdalena había organizado el taller de manera que pudiera vivir allí cómodamente. Limpiaba los pisos de tierra cada mañana. Había arreglado la cama con sábanas limpias. Había colgado sus ropas en las vigas. El taller dejó de ser un lugar abandonado y se convirtió en su hogar. Pero había un mueble que no podía explicar. Era una alacena grande, de madera oscura, con puertas de doble hoja. Estaba en la pared trasera del taller, al lado del cuarto donde dormía. Magdalena lo había visto desde el primer día, pero no le había prestado mucha atención. Parecía ser parte de la arquitectura de la casa, como si hubiera sido construido en la pared. Lo extraño era que no tenía nada dentro. Las puertas se abrían fácilmente, demasiado fácilmente, y revelan un espacio vacío. Pero el interior no parecía vacío. Parecía que algo había sido removido recientemente, porque había marcas en el polvo, líneas donde otros objetos habían estado. Un día, mientras estaba limpiando, Magdalena metió la mano adentro, tocando las paredes de madera. Entonces sintió algo, una pequeña protuberancia como un botón o una manija en la parte inferior derecha del mueble. Presionó con el dedo. Nada pasó. Presionó más fuerte. Un pequeño panel de madera del tamaño de una mano se desprendió del fondo de la alacena, cayendo al suelo con un sonido suave. Magdalena se inclinó, mirando adentro. El panel había cubierto un pequeño compartimiento que había en la base de la alacena. Dentro, envuelto en tela de algodón, había algo. Magdalena sacó el objeto con cuidado. Era rectangular, plano, pesado. Cuando lo desenvolvió vio que era un libro. No un libro normal. Era más como un cuaderno de cuero, con las páginas amarillentas, encuadernado a mano. En la portada, grabadas con letras doradas casi invisibles por el tiempo, estaban las iniciales A.V., Aurelio Vega. Magdalena se sintió paralizada. Su corazón latía rápido. Lentamente abrió el cuaderno. La primera página estaba en blanco, la segunda también. Pero luego en la tercera página encontró escritura. Una letra pequeña, cuidadosa, casi obsesiva en su precisión. La letra de alguien que escribía lentamente, pesadamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. 28 de marzo de 1962. He tomado la decisión. No puedo vivir más con esto, pero tampoco puedo destruirlo. Si lo destruyo, entonces todo habrá sido en vano. Entonces los muertos habrán muerto por nada. Así que lo dejaré aquí, escondido. Tal vez algún día alguien lo encontrará. Tal vez algún día alguien necesitará saber la verdad. Magdalena cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Se sentó en el piso, con el libro en el regazo, tratando de respirar. Durante toda su vida, Magdalena había aprendido a no buscar lo que no le correspondía. Cuando trabajaba en las casas de los ricos, aprendía a no mirar los documentos sobre las mesas. Cuando pasaba por las vidas de otros, aprendía a no hacer preguntas. Las respuestas solo traían dolor. Pero ahora estaba sentada en el piso de un taller que le pertenecía, en un pueblo donde nadie la conocía, con un cuaderno de un hombre muerto en las manos. Un hombre que aparentemente había querido que alguien encontrara esto. Un hombre que había escrito: «Tal vez algún día alguien lo encontrará».
Magdalena abrió el cuaderno nuevamente. Leyó la siguiente entrada. 29 de marzo de 1962. Hoy pasó don Aurelio por el taller. Parecía preocupado. Me pidió que fabricara un mueble especial. Un escritorio con compartimientos ocultos. Me mostró un dibujo. No pregunté por qué lo quería. Sabía por qué. Magdalena continuó leyendo. Las entradas se hacían cada vez más frecuentes. Páginas y páginas de escritura pequeña, obsesiva, registrando cada movimiento de don Aurelio Vega, cada encargo, cada visita. 3 de abril de 1962. Don Aurelio vino con su hijo pequeño. El niño tenía tal vez 8 años. Lo dejó en el taller mientras él iba a la plaza. El niño miraba todo con curiosidad. Yo estaba trabajando en la alacena que me había encargado. Le pregunté si quería ver cómo se hacía. Me dijo que sí. El niño hablaba mucho. Me contó que su padre era un hombre importante, que tenía negocios en la capital, que viajaba mucho, que su madre se quedaba en casa, esperando. El niño dijo que a veces escuchaba a su padre hablar por teléfono en la noche. Palabras que no entendía. Palabras que asustaban a su madre. Cuando don Aurelio regresó, me pidió que no hablara con el niño, que no le hiciera preguntas, que simplemente hiciera mi trabajo. Magdalena pasó las páginas rápidamente. Las fechas avanzaban. Abril, mayo, junio. Las entradas se volvían cada vez más oscuras, más densas. 18 de junio de 1962. Hoy me enteré. Pasé por la tienda de Rosa. Ella estaba hablando con otras mujeres. Cuando me vieron, se callaron, pero alcancé a escuchar. Dicen que hay desaparecidos en la capital, que la policía está buscando a gente que estaba en contra del gobierno, que los están desapareciendo, que don Aurelio está involucrado, que él y otros como él están. Estoy escribiendo esto, pero no quiero escribirlo. Estoy escribiendo esto, pero sé que es verdad. Están matando gente. El cuaderno se cayó de las manos de Magdalena. Se quedó sentada en el piso, mirando la nada. Ella sabía de eso. Todos en Latinoamérica sabían de eso. Los desaparecidos, los años oscuros, el terror que se había extendido por los países como una enfermedad. Pero eso había sido en otras partes, en las capitales, en los lugares donde vivía gente importante. San Nicolás del Valle era un pueblo pequeño, olvidado. ¿Cómo podía conectar con eso? Pero sabía cómo. Siempre había gente importante en los pueblos pequeños, gente que se beneficiaba del sistema, gente que hacía el trabajo sucio, gente como don Aurelio Vega. Magdalena recogió el cuaderno. Sus manos ya no temblaban. Algo en ella había cambiado. Tal vez era la rabia. Tal vez era algo que había estado dormido durante toda su vida y que ahora despertaba. Continuó leyendo. Las entradas se hacían cada vez más breves, cada vez más fragmentadas. 22 de julio de 1962. No quiero seguir escribiendo. Pero si no escribo, me volveré loco. He visto cosas que no debería ver. He escuchado cosas que no debería escuchar. Don Aurelio es un monstruo. Eso es lo único que sé con certeza. 3 de agosto de 1962. La alacena está lista. Don Aurelio vino a recogerla. Me pagó bien. Demasiado bien. Me pidió que no hablara con nadie sobre la alacena, sobre sus características especiales, sobre nada. Dije que sí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Cuando se la llevó vi que estaba nervioso. Sus manos sudaban. Tenía un arma bajo la chaqueta. Yo sabía lo que significaba eso. Magdalena pasó al siguiente párrafo, la última entrada del diario. 15 de agosto de 1962. Hoy me visitó la policía. Me hicieron preguntas sobre don Aurelio Vega, preguntas sobre los trabajos que le había hecho, preguntas sobre la alacena. Dije que no sabía nada, que era solo un trabajo, que no me interesaba saber para qué la quería. El policía me miró de una manera extraña, como si supiera que estaba mintiendo, como si supiera que había escrito todo esto, como si supiera que guardaba la verdad. Después se fueron, pero sé que volverán, así que he decidido. Ocultaré este cuaderno en la alacena, en el único lugar donde nadie lo buscará, porque nadie sabe que existe,
porque la alacena está en la casa de don Aurelio, en la capital, donde nadie vendrá a buscar, excepto si, algún día, la casa es desmantelada. Si, algún día, alguien destroza todo lo que queda de don Aurelio Vega. Y entonces, tal vez, alguien como yo, alguien pequeño, alguien que no tiene poder, alguien que solo quería vivir en paz, podrá finalmente decir la verdad. Que estuve allí, que supe lo que pasó, que guardé el secreto hasta el día en que no pude guardarlo más. Las últimas palabras estaban garabateadas, como si las hubiera escrito con prisa, con miedo, o tal vez con rabia. Magdalena cerró el cuaderno. La noche había caído. El taller estaba oscuro, lleno de sombras. Afuera, el pueblo estaba en silencio. Solo se escuchaba el río fluyendo en la distancia, incansable, indiferente a los secretos de los hombres. Magdalena encendió una vela. La llama iluminó su rostro, haciéndola parecer aún más vieja de lo que era. Se metió en la cama con el cuaderno bajo la almohada. En la oscuridad sus ojos permanecían abiertos, y en su mente las palabras del carpintero seguían ecoando. Tal vez algún día alguien lo encontrará. Tal vez algún día alguien necesitará saber la verdad. Capítulo 3. Las preguntas. Al día siguiente, Magdalena fue a la plaza. Se sentó en el banco de enfrente de la iglesia, esperando a Rosa. Sabía que Rosa pasaría por allí a media mañana, cuando iba a comprar verduras al mercado. Cuando Rosa apareció, caminando lentamente con una bolsa tejida, Magdalena se levantó y la interceptó. «Rosa, necesito hablar contigo». Rosa pareció asustada. Miró alrededor, como si esperara que alguien los estuviera observando. «No aquí», dijo Rosa, bajando la voz. «En otro lado». Se fueron caminando hacia las afueras del pueblo, hacia la orilla del río donde la gente de San Nicolás rara vez iba. Rosa se sentó en una piedra, dejando la bolsa a su lado. «¿Qué quieres saber?», preguntó Rosa. «Don Aurelio Vega», dijo Magdalena. «¿Qué pasó con él?». Rosa se quedó en silencio durante un largo momento. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Por qué me haces esa pregunta?», preguntó Rosa finalmente. «Porque encontré algo en el taller, un diario, del carpintero que trabajó para él». Rosa cerró los ojos. Era como si Magdalena hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante años. «Don Aurelio Vega», comenzó Rosa lentamente, «era un hombre que no era de aquí. Vino a San Nicolás en los años 50. Nadie sabía de dónde venía. Decía que tenía negocios en la capital, que viajaba mucho, que iba y venía. Era un hombre adinerado. Tenía una casa grande en las afueras del pueblo. Tenía criados. Tenía poder». «¿Qué clase de poder?», preguntó Magdalena. «El peor», respondió Rosa. «El poder de un hombre que trabajaba para el gobierno. El poder de un hombre que hacía lo que otros no se atrevían a hacer. Cuando él habló, la gente escuchaba. Cuando él pedía algo, se le daba. Cuando él quería que algo desapareciera, desaparecía». «¿Desaparecía?». «Gente», dijo Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «La gente desaparecía. Primero fue un maestro que hablaba de cosas peligrosas. Luego fue un periódico que cuestionaba las decisiones del gobierno. Luego fue un cura joven que predicaba sobre justicia. Desaparecieron. Se fueron de noche. Algunos dicen que murieron, otros dicen que fueron llevados a la capital, otros dicen que nunca se supo». «¿Y Aurelio Vega, qué pasó con él?». «En 1963 todo cambió», dijo Rosa. «Hubo un levantamiento en la capital. La gente se rebeló contra el gobierno. Hubo sangre, hubo violencia. Muchos de los hombres como Aurelio Vega fueron asesinados. Sus casas fueron quemadas. Su poder desapareció de la noche a la mañana». «¿Aurelio Vega fue asesinado?». «No, logró escapar, pero dejó su casa. Dejó todo. Se dice que se fue a otro país, que vivió en el exilio, que murió hace muchos años, en un lugar donde nadie lo conocía». «¿Dónde?», preguntó Magdalena. «No sé», respondió Rosa. «La gente dejó de hablar de él. Era como si Aurelio Vega nunca hubiera existido. Era más fácil olvidar, más seguro olvidar». Magdalena pasó varios minutos en silencio, procesando lo que Rosa le había dicho. «¿Qué pasó con su familia?»,
preguntó finalmente. Rosa se secó los ojos. Su esposa murió poco después de su desaparición. Dicen que fue de un ataque al corazón, pero yo creo que fue por la vergüenza. Su hijo quedó solo. Fue criado por su tía. Después se fue a estudiar. Alguien dijo que ahora es abogado, que trabaja en la capital, que no habla de su padre, que pretende que nunca tuvo padre. ¿Dónde puedo encontrarlos?, preguntó Magdalena. Rosa la miró con sorpresa. ¿Por qué lo quieres encontrar? Porque tiene derecho a saber la verdad, respondió Magdalena, sobre lo que su padre hizo, sobre lo que escribió el carpintero. Tiene derecho a conocer la historia completa. La historia completa destruye a los hombres, dijo Rosa, especialmente cuando es sobre sus padres. Es mejor dejar el pasado enterrado. No, respondió Magdalena, es mejor desenterrarlo. Solo así podemos sanar. Capítulo 4. El regreso. Tomó a Magdalena 3 meses encontrar al hijo de Aurelio Vega. Se llamaba Javier. Era abogado en la capital, tal como Rosa había dicho. Tenía una oficina en un edificio de vidrio, en un barrio donde los ricos vivían detrás de rejas. Magdalena viajó a la capital con el cuaderno envuelto en papel de periódico. Era el viaje más largo que había hecho en años. El autobús la dejó en una estación llena de ruido y gente, y ella caminó por calles de cemento que le dolían en los pies hasta encontrar el edificio. La secretaria de Javier no quería dejarla entrar. Dijo que no tenía cita. Dijo que el señor Vega era un hombre ocupado. Dijo que volviera otro día. Pero Magdalena se sentó en la sala de espera y esperó. Esperó durante horas, y cuando Javier finalmente salió de su oficina, dejándola entrar, Magdalena supo que había hecho lo correcto. Javier tenía unos 50 años. Era un hombre de traje caro, de manos limpias, de ojos que habían visto demasiado. Cuando Magdalena le mostró el cuaderno, su rostro se volvió pálido. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Javier con la voz temblando. «De un taller en San Nicolás del Valle», respondió Magdalena. «El carpintero que trabajó para tu padre lo dejó allí, escondido en una alacena, esperando que alguien lo encontrara». Javier abrió el cuaderno lentamente. Leyó los primeros párrafos. Sus ojos se cerraron. Cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de lágrimas. «¿Lo leíste?», preguntó Javier. «Sí», respondió Magdalena. «Entonces, ¿sabes lo que era mi padre?», dijo Javier. «Sabes que era un asesino, que estaba involucrado en desapariciones, que fue parte de una máquina de muertes». «Sí», respondió Magdalena. «Lo sé». Javier cerró el cuaderno. Se lo devolvió a Magdalena. «Llévalo», dijo Javier. «Quémalo, bórralo, olvídalo». «No», respondió Magdalena. «Necesita ser recordado. Tu padre necesita ser recordado, no para avergonzarte a ti, sino para que la verdad no desaparezca nuevamente. Para que otros sepan que estos hombres existieron, para que otros sepan lo que hicieron». «¿Y qué se supone que debo hacer yo?», me preguntó Javier. «¿Confesar perder mi carrera, mi familia?». «Debes decidir», respondió Magdalena, «si quieres ser como tu padre guardando secretos, viviendo con mentiras, o si quieres ser diferente, si quieres intentar reparar lo que tu padre rompió». Javier se quedó mirando a Magdalena durante un largo tiempo. Su rostro era un campo de batalla de emociones. Vergüenza, rabia, arrepentimiento, esperanza, desesperación. «Hay personas desaparecidas», dijo finalmente. «Personas cuyas familias nunca supieron qué pasó con ellas. Personas cuyas tumbas nunca fueron encontradas. Mi padre sabía dónde estaban. Parte de esa información podría estar en sus antiguas oficinas, en documentos que tal vez alguien guardó». «¿Puedes encontrarlos?», preguntó Magdalena. «No sé», respondió Javier, «pero puedo intentar. Por primera vez en mi vida, puedo intentar no ser como mi padre». Magdalena le entregó a Javier su dirección en San Nicolás, el teléfono de Rosa, quien pasaba mensajes. Luego se fue de la oficina dejando al hijo de un monstruo con el diario de un testigo. Volvió al pueblo en autobús. El viaje le pareció más corto, como si algo en ella se hubiera aligerado. Cuando llegó al taller, se sentó en el piso de tierra y lloró. No sabía si estaba llorando de alivio, de tristeza
o simplemente porque su cuerpo necesitaba yocar. Pasaron 2 años. Javier vino a San Nicolás una vez. Era un día gris, con lluvia, y Magdalena estaba en el taller cuando escuchó un auto que se detenía afuera. Javier entró con un sobre grueso en las manos. «Encontré información», dijo, «sobre dónde enterraron a algunos de los desaparecidos. He estado trabajando con organizaciones de derechos humanos. Hemos presentado denuncias. Las autoridades finalmente están comenzando a investigar». «¿Habrá justicia?», preguntó Magdalena. «No», respondió Javier. «Mi padre está muerto. Muchos de los que trabajaban con él están muertos. Pero al menos sabremos la verdad. Al menos sus familias sabrán dónde están sus seres queridos. Al menos podrán enterrarlos. Podrán llorar apropiadamente». Javier se quedó en el taller durante 1 hora. Bebió café. Habló con Magdalena sobre la importancia de lo que ella había hecho, sobre cómo encontrar un cuaderno escondido en una alacena había puesto en movimiento una serie de eventos que finalmente llevarían a la luz la verdad. Cuando se iba, Javier le preguntó, «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Podrías haber dejado el cuaderno donde estaba. Podrías haber seguido viviendo en paz». Magdalena pensó en eso durante un momento largo. «Porque», respondió finalmente, «el silencio es cómplice. Cuando sabes la verdad y no la dices, te conviertes en parte de la mentira. Y yo estoy cansada de mentiras. He vivido 62 años guardando la boca cerrada, guardando secretos que no eran míos, limpiando los desórdenes de otros sin hacer preguntas. Estoy cansada». Javier asintió. Se fue sin decir nada más. Los años pasaron. Magdalena se quedó en el taller. Se convirtió en parte de San Nicolás, finalmente. Rosa vino a visitarla regularmente. Otros vecinos comenzaron a hablar con ella sin miedo. El pueblo lentamente aceptó que la viuda con la maleta era ahora parte de su historia. Pero Magdalena nunca olvidó el cuaderno. Lo guardaba en un lugar seguro, protegido de la humedad y del tiempo. A veces lo sacaba y lo leía nuevamente. Las palabras del carpintero seguían siendo tan poderosas como la primera vez. Un testigo silencioso que finalmente había hablado. En 1998, 36 años después de que Aurelio Vega huyera de San Nicolás, fueron encontrados sus restos en un sitio de entierro clandestino. Estaban junto a los restos de 15 personas desaparecidas. Javier, ahora un hombre mayor, fue a San Nicolás para ver el sitio. Se reunió con Magdalena en el taller. «Fue tu valentía», dijo Javier. «Si no hubieras encontrado ese cuaderno, si no hubieras tenido el coraje de venir a la capital, si no hubieras confiado en que podía cambiar, nada de esto hubiera pasado». «Fue el carpintero», respondió Magdalena. «Él fue quien guardó la verdad. Él fue quien confió en que alguien encontraría el cuaderno. Yo solo fui su mensajera». «Aún así», dijo Javier, «eres una mujer valiente, Magdalena». Magdalena sonrió. Ya no era una viuda olvidada con una maleta. Era una mujer que había encontrado un propósito, que había enfrentado el pasado oscuro de su país, que había ayudado a traer verdad donde solo había habido silencio. El taller seguía siendo un lugar de silencio, pero era un silencio diferente ahora. Era un silencio de paz, no de miedo. En las noches, cuando Magdalena se acostaba a dormir, podía escuchar al río pasar en la distancia, y en ese sonido constante, incansable, sentía que el carpintero estaba en paz finalmente, que su testigo silencioso había sido escuchado, que la verdad, enterrada en lo profundo de una alacena, había visto finalmente la luz, y eso era suficiente.